Bienvenidos a Fragmentos del Tiempo. Donde la ciencia desentierra nuestra historia. Hoy nos sumergimos en una de las épocas más fascinantes, y yo diría que enigmáticas, de la península ibérica. Los orígenes de la Edad del Bronce. Exacto. Un tiempo de sociedades ya muy complejas, de élites poderosas, de fronteras que estaban siempre en tensión. Y para entender todo esto, vamos a analizar un lugar que es absolutamente clave. El yacimiento de San Antón, en Orihuela. Eso es. Y para guiarnos en este análisis tenemos un trabajo excelente. Sí, el artículo San Antón y los orígenes de la Edad del Bronce en el sur de Alicante, de los investigadores Juan Antonio López Padilla, Francisco Javier Jovermaestre y Sergio Martínez Monleón. Perfecto. Pues vamos a meternos de lleno. Para empezar, creo que es importante borrar esa imagen que a veces tenemos de la prehistoria. La de pequeños grupos, tribus aisladas. Sí, justo esa, porque el artículo deja muy claro que entre el 2200 y el 1550 a.C., el sureste de la península no era eso. Para nada. Era el corazón de una de las culturas más avanzadas de su tiempo en toda Europa. La cultura del Argar. Desde luego. Y no era una cultura cualquiera, ¿eh? Tenía una personalidad muy definida. ¿Qué es lo primero que llama la atención? Pues mira, sus asentamientos. Eran grandes poblados fortificados, siempre en lo alto de cerros, dominando visualmente todo el paisaje. O sea, que no se escondían. Al contrario, proyectaban su poder. Y luego tenían costumbres, bueno, una en particular que es increíble, la funeraria. ¿Ah, sí? A mí esto me vuela la cabeza. Enterraban a sus muertos. Debajo del suelo de sus propias casas. Es que es un concepto alucinante. La vida cotidiana transcurría literalmente sobre los restos de los antepasados. Totalmente. Es una idea de familia y de hogar completamente distinta a la nuestra. Y no es la única seña de identidad, ¿verdad? No. La producción de objetos, sobre todo la cerámica y las cosas de metal, estaba increíblemente estandarizada. ¿Qué quieres decir con estandarizada? Pues que las vasijas son casi idénticas en yacimientos que están a cientos de kilómetros de distancia. Eso te grita que no cada artesano hacía las cosas a su manera. Claro. Había un modelo, unas normas, un grado de organización social altísimo. Vale, y el artículo va un paso más allá. Usa una palabra que me parece muy fuerte para la Edad del Bronce. ¿Cuál? Habla de una sociedad de tipo estatal. A mí eso me suena muy moderno, a reyes, a impuestos. ¿De verdad podemos hablar de un Estado hace 4000 años aquí? Esa es la gran pregunta. Y las hipótesis más recientes apuntan a que sí. ¿En serio? Obviamente, no un Estado como el de hoy, pero sí una estructura política centralizada y muy jerárquica. Hablamos de una élite dominante clarísima que no solo vivía mejor, Sino que controlaba todo. controlaba los procesos de trabajo y la producción de todo el territorio. Hasta el punto de decir cómo se hacía una espada o una copa de cerámica. Exacto. Imponían una ideología y una cultura material muy rígidas, en un territorio que era amplísimo, ¿eh? Iba desde Almería hasta el sur de Alicante. Y esa élite, supongo, tenía acceso a cosas que los demás no. Por supuesto, a bienes de lujo, armas de bronce arsenical, adornos de oro, de plata, copas cerámicas exclusivas. Y lo más revelador, que no se lo ganaban en vida. No, era un derecho de nacimiento. Y eso lo vemos en las tumbas. En las de los niños. Ahí está la clave. Tumbas infantiles de la élite que son riquísimas. Un niño de pocos años enterrado con una pequeña espada o con diademas de plata. El poder se heredaba, sin duda. Y aquí es donde el yacimiento de San Antón, el de Orihuela, se convierte en el protagonista. ¿No era un pueblo más? No, para nada. Según el artículo, era un centro político de primer orden, una especie de capital en lo que ellos llaman los confines orientales de El Argar. Una capital de la frontera. Exacto, una pieza fundamental para entender cómo se expandía esta sociedad, cómo gestionaba sus límites. Pero la historia de cómo llegamos a saber todo esto es casi tan interesante como la propia cultura argárica. Hablemos de los arqueólogos. De los pioneros. Sí. El artículo menciona a un ingeniero militar, Santiago Moreno Tobillas, que ya en 1871, junto a Joan Vilanova y Pera, Considerado el padre de la prehistoria valenciana. pues ellos hicieron la primera excavación científica en la zona. Pero el personaje clave en San Antón es otro. Sí, el personaje central, para bien y para mal, es el padre jesuita Julio Furgus. A ver, ¿por qué para bien y para mal? Bueno, a principios del siglo XX, Furgus excavó en San Antón de una forma masiva, casi industrial. Masiva, ¿de qué cifras estamos hablando? Pues mira, las cifras que él mismo proporciona son mareantes. Dice haber encontrado entre 600 Perdona, 600. y 1000 tumbas. Un momento.
1000 tumbas. Eso es una cantidad de información absolutamente demencial. Debió de encontrar un tesoro arqueológico, la clave para entenderlo todo. Y aquí es donde viene la gran controversia. La tragedia científica, por así decirlo. ¿Qué pasó? Fergus encontró los objetos, sí, pero tenía una idea preconcebida que lo contaminó todo. ¿Cuál? Él defendió hasta su muerte que San Antón era única y exclusivamente una necrópolis, un gigantesco cementerio. Pero, ¿y las casas? ¿Los muros? ¿Los suelos de las viviendas donde estaban esas tumbas? ¿No vio nada más? ¿Vio los muros? Por supuesto que los vio. Pero en su mente solo podían ser estructuras para contener la tierra del cementerio. Como si fueran terrazas para poner tumbas. Exacto. Así que ignoró sistemáticamente cualquier resto de una vivienda, de un hogar, de un taller. No me digas eso. El resultado fue una pérdida de información contextual irreparable. Miles de artefactos, vasijas, puñales, molinos, todo extraído de su lugar sin anotar dónde estaba exactamente. Es como tener las palabras de un libro desordenadas, sin saber en qué página iba cada una. Es la metáfora perfecta. Tenemos los objetos, pero hemos perdido gran parte de su historia. Vaya tela. Y hay un detalle que el artículo señala que es muy revelador de su error. Él describió un tipo de tumba como túmulo, y hasta publicó dibujos. Un montículo de tierra, ¿no? Sí. Pero hoy sabemos que lo que él veía y dibujaba como montículos eran en realidad cistas de mampostería. O sea, tumbas con paredes de piedra, Ah, claro. que con el paso de los siglos y el peso de la tierra se habían derrumbado hacia adentro formando ese montículo. Su interpretación fue literal, pero arqueológicamente errónea. De acuerdo, Fergus se equivocó por completo. Vio un cementerio y se perdió la ciudad. Si San Antón no era solo una necrópolis, sino un centro de poder, ¿cómo se organizaba el territorio a su alrededor? Pues el artículo dibuja un panorama de control absoluto. El poder argárico se basaba en un control territorial muy estricto. No era una colección de aldeas independientes. No, era un sistema planificado. En la comarca de la Vega Baja del Segura, los investigadores han identificado una estructura de al menos 4 niveles jerárquicos. A ver, desglosemos eso. Nivel 1, la cúspide. Ahí estarían los grandes centros nucleares, los pesos pesados, yacimientos de más de 1 hectárea como el propio San Antón o laderas del Castillo en Callosa de Segura. Los centros políticos y demográficos. Eso es. El artículo llega a estimar que San Antón pudo tener cerca de 1000 habitantes. 1000 habitantes. Es una verdadera metrópolis para la Edad del Bronce. Totalmente. Luego, por debajo, un segundo nivel. Asentamientos algo más pequeños, entre media hectárea y 1 hectárea. Situados en puntos clave. Claro, en zonas fronterizas o de acceso a recursos. Eran nodos de intercambio y de control. Vale. ¿Y el tercer nivel? Lo formarían los poblados secundarios, como Cabezo Pardo, enclaves de unas 0,2 o 0,3 hectáreas, con un centenar de personas. Agricultores y ganaderos fundamentalmente. Y nos falta la base de la pirámide. La base serían los puestos de vigilancia, pequeños fortines de menos de 0,1 hectárea, como Caramoro 1, donde apenas viviría una guarnición de 20 personas. Eran los ojos y los oídos del Estado argárico. Justo. Y esto no es un desarrollo orgánico, ¿eh? Esto es un diseño, una red de poder construida deliberadamente. El artículo menciona algo alucinante sobre el corredor del río Vinalopó, que era una vía de comunicación natural importantísima. Sí. Dice que yacimientos como Tabayá, Puntal del Búho y ese fortín, Caramoro 1, están situados a la misma distancia unos de otros. Como una cadena de torres de vigilancia en una autopista prehistórica. Increíble. Su función era inequívoca: vigilar el paso, controlar el movimiento de gente y mercancías. Todo esto refuerza la idea de una frontera muy bien definida con los grupos que vivían más al norte, los del Bronce valenciano. O sea, el Argar no solo ocupó un territorio. Lo blindó, lo gestionó y lo explotó de forma consciente y centralizada. Vale, tenemos una sociedad estatal, una capital de frontera, una red de control territorial. ¿Y qué movía la economía de todo este sistema? Imagino que la agricultura era la base. Sin duda. La base era agropecuaria. De hecho, a pesar de sus errores, Fergus documentó en San Antón una cantidad ingente de molinos de mano y dientes de hoz de sílex. O sea que se procesaba cereal a una escala casi industrial. Para alimentar a toda esa población, sí, pero la actividad que de verdad definía su poder y su economía era la metalurgia. Claro, estamos en la Edad del Bronce. Quien controla el metal, controla el mundo. Exactamente. Y en San Antón se han encontrado crisoles para fundir el mineral, punzones, escoplos,
todas las herramientas que demuestran que era un centro metalúrgico de primer orden. Pero aquí hay algo más, ¿no? Aquí viene lo realmente significativo, lo que nos habla de su organización política. A ver. El artículo plantea que, aunque había algunas minas de cobre locales, como la del Cabezo de la Mina, los análisis químicos de los objetos de metal de San Antón no coinciden con ese mineral. Espera. ¿Me estás diciendo que el metal con el que hacían sus armas y herramientas no era de allí? No. Entonces, ¿de dónde venía? Pues posiblemente de fuentes muy lejanas. El artículo apunta a lugares como Sierra Morena, a cientos de kilómetros. Y esto lo cambia todo. Todo. Porque implica que no cualquiera podía ir a la mina de al lado a por cobre. Claro, significa que la obtención del mineral, su transporte, su producción y su distribución estaban Centralizados y controlados políticamente por los grandes centros como San Antón. ¿Era un monopolio de la élite? El poder central controlaba el recurso estratégico, su transformación y su reparto. Es como si hoy el acceso a la tecnología más puntera estuviera gestionado desde unos pocos centros de poder. Y no solo el metal. El artículo también menciona otros productos de lujo. Sí, que confirman estas redes comerciales a larga distancia. Habla de marfil africano, de plata, de variscita, que es una piedra semipreciosa. Materiales que debían llegar por rutas muy complejas. Probablemente por vía marítima. Enclaves costeros como la Ileta de les Bañets, en el Campello, funcionarían como puertos comerciales para el Estado argádico. Estado, una capital fronteriza, control económico. ¿Y cómo empezó todo esto? El Argar no apareció de la nada. ¿Qué había antes? No, claro que no. Los grandes centros argálicos como San Antón se fundaron sobre o muy cerca de asentamientos anteriores de la cultura campaniforme, del final de la Edad del Cobre. Hay una continuidad en los lugares estratégicos. La hay. Pero, y esto es un descubrimiento fascinante del artículo, hicieron algo que lo cambió todo. ¿El qué? Cambiaron su punto de vista. Literalmente. ¿Cómo que literalmente? Los investigadores, al analizar la topografía, se dieron cuenta de un patrón. Los poblados anteriores, los campaniformes como el de Espeñetas, estaban orientados de tal forma que su control visual se dirigía principalmente hacia el oeste. Hacia el interior, remontando el río Segura. Exacto. Miraban hacia el interior de la península. Pero cuando se fundan los nuevos y poderosos centros argáricos como San Antón y Laderas del Castillo, Cambian. su emplazamiento cambia radicalmente. Se construyen para dominar visualmente el este. El paisaje que les interesa controlar es el que mira hacia la costa, hacia el mar y hacia el norte. Un momento. Eso es un giro de 180 grados. Es como si le dieran la espalda a su mundo anterior y se pusieran a mirar fijamente en una nueva dirección. Es una declaración de intenciones en toda regla. Es como un país que mueve su capital a una frontera conflictiva para marcar territorio. Es la analogía perfecta. Es el equivalente arqueológico a encontrar un documento secreto que desvela un cambio total en la política exterior de un gobierno. El paisaje que eligieron vigilar nos cuenta sus nuevas prioridades. La defensa de una nueva frontera, la expansión y el control de las rutas comerciales que venían del este, del Mediterráneo. Una sociedad tan poderosa y tan bien organizada, pero estamos hablando de prehistoria y nada duraba para siempre. ¿Cómo termina esta historia de poder en la zona? Pues, como todos los sistemas de poder, tuvo su final. Hacia el 1500 a.C., el modelo argárico en la Vega Baja entra en una profunda crisis. Se abandonan muchos de los asentamientos. Sí, los pequeños y medianos, como Cabezo Pardo, se vacían. Esa red territorial tan tupida y controlada simplemente se desmorona. ¿Y qué ocurre? ¿Hay una invasión? ¿Desaparecen sin más? No parece que sea una destrucción violenta, más bien un colapso interno y un desplazamiento del poder. ¿El centro neurálgico de la región se mueve? Ya no está en el Bajo Segura, se traslada más al norte, a la comarca del Alto Vinalopó. Allí florece un nuevo y enorme poblado, Cabezo Redondo, en la actual Villena. Que hereda parte de la cultura argárica, pero ya es otra cosa. Exacto. El poder en el sureste peninsular simplemente cambió de manos. La frontera se movió, y los antiguos y orgullosos centros como San Antón cayeron en el olvido. ¡Qué historia! A modo de resumen, hemos visto el ascenso de una sociedad que podemos llamar, con todas las cautelas, estatal, en plena Edad del Bronce. Hemos entendido la importancia de San Antón como su capital fronteriza. A pesar de que casi la perdemos por los errores de los primeros arqueólogos. Y sobre todo, hemos descubierto cómo un detalle aparentemente menor, como la orientación visual de un poblado, nos puede revelar una transformación geopolítica completa. Efectivamente, este estudio nos muestra cómo la reorganización de un territorio, el simple hecho de cambiar el lugar desde el que se mira,
simboliza un cambio profundo de poder y de prioridades geoestratégicas. Y esto inevitablemente nos lleva a pensar. Pues sí, ¿qué cambios sutiles en la organización de nuestros espacios hoy, en nuestras ciudades, en nuestras redes digitales, podrían estar anunciando, sin que nos demos cuenta, las grandes transformaciones del futuro? Una pregunta fascinante para quedarse pensando. Hasta aquí nuestro viaje de hoy. Os esperamos en el próximo capítulo de Fragmentos del Tiempo. Donde la ciencia desentierra nuestra historia. Si os ha resultado interesante, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes o dejadnos un comentario. Ayuda mucho a que estas historias lleguen a más gente.